Está cabrón, ¿eh? Vámonos a la paradoja de la libertad positiva. Muchos liberales, incluido Berlín, han sugerido que el concepto positivo de libertad conlleva un peligro de autoritarismo. Considérese el destino de una minoría permanente y oprimida debido a que los miembros de esta minoría participan en un proceso democrático caracterizado por la regla de la mayoría. Se podría decir que son libres alegando que son miembros de una sociedad que ejerce el autocontrol sobre sus propios asuntos, pero en realidad ellos están oprimidos y por tanto y sin duda son no libres. Es más, no es necesario ver una sociedad como democrática a fin de verla como autocontrolada. Se podría adoptar en cambio una concepción orgánica de sociedad de acuerdo con la cual el colectivo se piensa como un organismo vivo y podría creerse que este organismo solo actuará racionalmente, solo se controlará a sí mismo cuando sus diferentes partes se equiparen a un plan racional concebido por sus sabios gobernantes, quienes por extender la metáfora podrían pensarse como el cerebro del organismo. En este caso, incluso la mayoría podría ser oprimida en nombre de la libertad. Tales justificaciones de opresión en nombre de la libertad no son meros productos de la imaginación liberal, ya que hay ejemplos notorios de dirigentes políticos que las refrendan. A Berlín, él mismo, un liberal que escribió durante la Guerra Fría, le conmovió claramente la manera en la que el ideal aparentemente noble de libertad como autodominio o autorrealización había sido retorcido y distorsionado por los dictadores totalitarios del siglo XX, particularmente los de la Unión Soviética, a fin de reivindicar que ellos, y no los liberales occidentales, eran los verdaderos paladines de la libertad. La resbaladiza pendiente hacia esta paradójica conclusión comienza, según Berlín, con la idea de un yo dividido. Para ilustrarlo mejor, el fumador de nuestra historia nos proporciona un claro ejemplo de un yo dividido, porque es ambos, el yo que desea llegar a una cita y el yo que desea llegar al 7-Eleven a comprar sus cigarros, y estos dos deseos están en conflicto. Podemos enriquecer la historia de una forma plausible añadiendo que uno de esos yos, el que mantiene las citas, es superior al otro. El yo que mantiene las citas es así un yo superior y el que es un fumador es un yo inferior. El yo superior es el yo racional, reflexivo, el yo que es capaz de acción moral y de aceptar responsabilidad por lo que hace. Este es el verdadero yo, porque la reflexión racional y la responsabilidad moral son características de los humanos que los desmarcan de los otros animales. El yo inferior, por otro lado, es el yo de las pasiones, de los deseos irreflexivos y los impulsos irracionales. Se es libre entonces cuando el yo superior, racional, está en control y no se es esclavo de las pasiones o del yo meramente empírico. El siguiente paso de bajada por la resbaladiza pendiente consiste en señalar que algunos individuos son más racionales que otros y pueden por tanto saber mejor lo que les conviene a sus intereses racionales y a los de otros. Un poco de esto lo vamos a poder ver en la película de este podcast, que es el Fight Club. Hagan en algún momento el símil, hagan el análisis de esto que les estoy diciendo con los personajes del narrador y Tyler Durden y veamos a dónde los lleva. Esto les permite decir que al forzar a personas menos racionales que ellos a hacer lo que es racional y así desarrollar sus verdaderos yos, están de hecho liberándoles de sus deseos meramente empíricos. De vez en cuando, dice Berlín, el defensor de la libertad positiva dará un paso extra que consiste en concebir el yo como más amplio que el individuo y como representado por un todo social orgánico, una tribu, una raza, una iglesia, un estado, la gran sociedad de los vivos y los muertos y los que están por venir. Los verdaderos intereses del individuo han de identificarse con los intereses de este todo, y los individuos pueden y deberían ser coercidos para que satisfagan estos intereses, ya que no se resistirían a la coerción si fueran tan racionales o sabios como sus coertores. Una vez adoptó este punto de vista, dice Berlín, estoy en posición de desoír los deseos reales de hombres o sociedades, de intimidar, de oprimir, torturar en nombre y en pro
de sus yos reales, con la certidumbre de que cualquiera que sea la verdadera meta del hombre debe ser idéntica a su libertad. Aquellos que están en el bando negativo intentan cortar esta línea de razonamiento en su primer paso, negando que haya cualquier relación necesaria entre la libertad y los deseos de uno mismo, puesto que se es libre en la medida en que externamente no se nos impide hacer cosas. Dicen, se puede ser libre para hacer lo que no se desea hacer. Si ser libre significa que no se impida la realización de los deseos, entonces se podría de nuevo, paradójicamente, reducir la no libertad, deseando menos de las cosas que se es no libre de hacer. Se podría llegar a ser libre simplemente contentándose con la situación dada. Un esclavo perfectamente conforme es perfectamente libre de realizar todos sus deseos. No obstante, tendemos a pensar en la esclavitud como lo contrario de la libertad, mas generalmente la libertad no debe confundirse con la felicidad, ya que en términos lógicos no hay nada que impida que una persona libre sea infeliz o que una persona no libre sea feliz. La persona feliz podría sentirse libre, que no saberse, pero podría sentirse libre o creer que es libre, pero que sea libre es algo totalmente diferente. Los teóricos negativos de la libertad, por tanto, tienden a decir no que tener libertad significa que no se impida que se puedan realizar los deseos, sino que significa que no se impida hacer cualquier cosa que se podría desear hacer. Algunos teóricos de la libertad positiva se arriesgan y dicen que el esclavo conforme es de hecho libre, que a fin de ser libre el individuo debe aprender no tanto a dominar ciertos deseos meramente empíricos como a deshacerse de ellos. Debe, en otras palabras, suprimir tantos de sus deseos como sea posible. Como dice Berlín, si tengo una pierna herida, hay dos métodos para librarme del dolor. Uno es curando la herida, pero si la cura es demasiado difícil o incierta, hay otro método. Puedo deshacerme de la herida cortándome la pierna. Esta es la estrategia de liberación adoptada por los ascéticos estoicos y sabios budistas. Implica una retirada a la ciudadela interna, un alma o un yo puramente nouménico, en la cual el individuo es inmune a las fuerzas exteriores. Pero este estado, incluso si puede lograrse, no es uno que los liberales querrían llamar de libertad, ya que de nuevo se corre el riesgo de enmascarar importantes formas de opresión. Después de todo, y a menudo, es cuando se aceptan limitaciones externas excesivas, cuando los individuos se repliegan sobre sí mismos y se engañan fingiendo que en realidad no desean los bienes o placeres terrenales que les han sido negados. Es más, la supresión de los deseos puede ser también un efecto de las fuerzas exteriores, tales como el lavado del cerebro, que no querríamos llamar precisamente una realización de libertad. Debido a que el concepto de libertad negativa se concentra en la esfera externa, en la cual interactúan los individuos, parece proporcionar una garantía mejor contra los peligros del paternalismo y el autoritarismo que Berlín percibía. Fomentar la libertad negativa es fomentar la existencia de una esfera de acción dentro de la cual el individuo es el soberano y dentro de la cual puede perseguir sus propios proyectos, sujeto solo a la limitación de respetar las esferas de los otros. Humboldt y Mill, ambos defensores del concepto negativo de libertad, compararon el desarrollo de un individuo con el de una planta. Se debe permitir crecer a los individuos como las plantas, en el sentido de desarrollar al máximo sus propias facultades y de acuerdo a su propia lógica interna. El crecimiento personal no es algo que pueda ser impuesto desde afuera, sino que debe venir desde dentro del individuo. Dos intentos de crear una tercera opción. Sin embargo, los críticos han objetado que el ideal descrito por Humboldt y Mill
se parece mucho más a un concepto positivo de libertad que a uno negativo. La libertad positiva consiste, dicen, precisamente en este crecimiento del individuo. El individuo libre es aquel que desarrolla, determina y cambia sus propios deseos e intereses autónomamente y desde dentro. Esto no es la libertad como la mera ausencia de obstáculos, sino la libertad como autorrealización. ¿Por qué debería pensarse que la mera ausencia de interferencia por parte del Estado garantiza tal crecimiento? ¿No hay alguna tercera vía entre los extremos del totalitarismo y el estado mínimo de los liberales clásicos? ¿Algún medio no paternalista, no autoritario, por el cual la libertad positiva, en el sentido antedicho, sea fomentada de forma activa? Gran parte del trabajo más reciente sobre la libertad positiva ha sido motivada por la insatisfacción con el ideal de libertad negativa combinada con una conciencia de los posibles abusos del concepto positivo tan convincentemente expuesto por Berlin. John Chrisman, en el 91, por ejemplo, arguye que la libertad positiva concierne a las maneras en que se forman los deseos, ya sea como resultado de una reflexión racional sobre todas las opciones disponibles, ya como resultado de presión, manipulación o desconocimiento. A lo que no atañe, dice, es al contenido de los deseos de un individuo. El fomento de la libertad positiva no necesita suponer, por tanto, la reivindicación de que sólo hay una respuesta correcta a la cuestión de cómo una persona debería vivir, ni necesita permitir o incluso ser compatible con una sociedad que fuerce a sus miembros a seguir determinados patrones de comportamiento. Tomemos el ejemplo de una mujer musulmana que afirma apoyar las doctrinas fundamentalistas generalmente seguidas por su familia y la comunidad en la que viven. De acuerdo con Chrisman, esta persona es positivamente no libre si su deseo de seguir las directrices de su comunidad le fue de alguna manera impuesto de forma opresiva o a través del adoctrinamiento, la manipulación o el engaño. Es positivamente libre, por otro lado, si ha llegado a ese deseo siendo consciente de otras opciones razonables y ha sopesado y evaluado esas otras opciones de forma racional. Incluso si esta mujer parece preferir un comportamiento servil, no hay nada en que tenga los deseos que tiene que necesariamente aumente o restrinja su libertad, ya que la libertad no atañe al contenido de esos deseos, sino al modo en que se forman. Así visto, obligarla a hacer ciertas cosas en vez de otras nunca puede hacerla más libre, y parecería haberse evitado la paradoja de la libertad positiva de Berlín. Queda por ver, sin embargo, lo que un Estado puede hacer en la práctica para fomentar la libertad positiva en el sentido de Chrisman, sin invadir la esfera de la libertad negativa de ningún individuo. El conflicto entre los dos ideales parece sobrevivir su análisis alternativo, si bien en una forma más leve, aunque no se coerza a los individuos a seguir patrones de comportamientos específicos, a un Estado interesado en fomentar la autonomía en el sentido de Chrisman, se le podría permitir aún así un considerable espacio de intervención de carácter informativo y educativo, quizá subvencionando algunas actividades con el fin de fomentar una pluralidad de opciones verdaderas y financiando esto a través de los impuestos. Los liberales podrían criticar esto por razones antipaternalistas, objetando que tales medidas requerirán que el Estado utilice recursos de maneras distintas de las que los individuos supuestamente heterónomos, si se les dejara solos, podrían haber elegido. Algunos liberales harán una excepción en el caso de la educación de los niños, de manera que se cultiven mentes abiertas y reflexiones racionales, pero incluso aquí otros liberales objetarán que el derecho a la libertad negativa incluye el derecho a decidir cómo deben ser educados los propios hijos. Pues es mi hijo, yo así lo quiero educar, que a usted le vale verga. Otros teóricos de la libertad han permanecido más cerca del concepto negativo de libertad, pero han intentado ir más allá diciendo que la libertad no es meramente el disfrute de una esfera de no interferencia, sino el disfrute de ciertas condiciones en las cuales tal no interferencia queda garantizada.
Hay que leer un poco de Skinner, por ejemplo. Conductismo. Estas condiciones pueden incluir la presencia de una constitución democrática y una serie de salvaguardas contra un gobierno que ejerza el poder arbitrariamente, incluyendo el ejercicio de virtudes cívicas por parte de los ciudadanos, como reconoce Berlín. En la visión negativa de libertad, soy libre, incluso si vivo en una dictadura, siempre y cuando suceda que el dictador, por un capricho, no interfiera conmigo. No hay una conexión necesaria entre libertad negativa y cualquier forma de gobierno determinada. Desde el punto de vista alternativo esbozado aquí, soy libre solo si vivo en una sociedad con la clase de instituciones políticas que garanticen la independencia de cada ciudadano de ejercicios de poder arbitrario. Quentin Skinner ha denominado este punto de vista la libertad neorromano, invocando ideas sobre la libertad tanto de los antiguos romanos como de un número de escritores del Renacimiento y principios de la Edad Moderna. Philippe Petit ha llamado a este mismo punto de vista republicano, y esta etiqueta ha tendido a predominar en la literatura reciente. La libertad republicana puede pensarse como una especie de estatus. Para ser libre, una persona debe disfrutar de los derechos y privilegios adscritos al estatus de ciudadanía republicana, mientras que el paradigma de la persona que es no libre es el de esclavo. La libertad no es simplemente una cuestión de no interferencia, ya que un esclavo puede disfrutar de bastante no interferencia según el capricho de su señor. Lo que hace que sea no libre es su estatus, en la medida en que está permanentemente sujeto a cualquier clase de interferencia. Incluso si el esclavo disfruta de no interferencia, está, como dice Petit, dominado, porque está permanentemente sujeto al poder arbitrario de su señor. Los republicanos contemporáneos, por tanto, afirman que su punto de vista de la libertad es bastante distinto del punto de vista negativo de libertad. Como hemos visto, se puede disfrutar de no interferencia sin disfrutar de no dominación. A la inversa, de acuerdo con Petit, se puede disfrutar de no dominación y no obstante ser interferido en la persecución de intereses propios, siempre y cuando la interferencia en cuestión sea limitada a través de estructuras de poder republicano. Solo el poder arbitrario es adverso a la libertad, no el poder como tal. Por otro lado, la libertad republicana también es distinta de la libertad positiva, como expuso y criticó Berlín. En primer lugar, la libertad republicana no consiste en la actividad de participación política virtuosa, sino que esa participación es vista como instrumentalmente relacionada con la libertad como no dominación. En segundo lugar, el concepto republicano de libertad no puede llevar a nada como las consecuencias opresivas temidas por Berlín, porque tiene un compromiso de instituciones liberal-demócratas y de no dominación ya construido dentro de sí. Queda por ver, sin embargo, si el concepto republicano de libertad se puede distinguir en última instancia del concepto negativo, o si los escritores republicanos que escriben sobre la libertad simplemente no han proporcionado buenos argumentos que demuestren que la libertad negativa se fomenta mejor. A fin de cuentas, y a lo largo del tiempo, a través de ciertas clases de instituciones políticas y no de otras, mientras que no hay conexión necesaria entre libertad negativa y gobierno democrático, podría haber, sin embargo, una fuerte correlación empírica entre los dos. Carter y Kramer han argumentado, siguiendo esta línea, que empíricamente se argumenta mejor a favor de las políticas republicanas en base al ideal negativo habitual de libertad, más que en base a un desafío conceptual a ese ideal. Una premisa importante de su argumento es que el grado en que una persona es negativamente libre depende en parte de la probabilidad de que se le impida realizar actos o cadenas de actos futuros. Las personas que están sujetas a un poder arbitrario son, de acuerdo con Carter y Kramer, menos libres en el sentido negativo, incluso si en realidad no sufren interferencia, porque la probabilidad de que sufran restricciones es siempre mayor de lo que lo sería si no estuvieran sujetas a ese poder arbitrario.